Muy buenos días a todos, espero que a todos y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos al Comité Laboral de AmCham Cartagena. En la mañana de hoy tengo el gusto de presentar a mis dos colíderes, Carolina Camacho, socia de Pose Herrera Ruiz, y a Gledys Vital, socia de Nicolás Pareja y Abogados Asociados. Para el día de hoy tenemos un tema súper interesante que tocaremos en profundidad, lo hemos tocado en otras ocasiones, y es el de licencias parentales y lo va a desarrollar hoy Carolina Camacho. Entonces, sin más preámbulo, Caro, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por tu tiempo en esta mañana de hoy y bienvenidos todos al comité. Buenos días, Gilma. Buenos días a todos los participantes de este comité y a la doctora Gledys por acompañarnos. Voy a empezar a presentar, a compartir la presentación que les traje. Como mencionaba Gilma hace un momento, vamos a estar hablando de el tema de las licencias parentales. Este, este es un nuevo término acuñado en la legislación para referirse a las distintas modalidades de licencia parental, de paternidad y de maternidad que van a coexistir en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de la expedición de la Ley 2114 de 2021 y de la Ley 2141 de 2021 también. Estas dos novedades legislativas nos cambian el panorama de la ejecución y la administración desde las áreas de recursos humanos del tema de los permisos por el nacimiento de hijos o por la adopción de hijos. Entonces, vamos a arrancar hablando de la ley 2114, expedida el pasado 29 de julio, que trajo tres novedades. La primera tiene que ver con la ampliación de la licencia de paternidad. La segunda tiene que ver con el concepto de licencia parental compartida. Y la tercera tiene que ver con el concepto de licencia flexible. Vamos a analizar cada una de las tres licencias y vamos a entender cuáles son las novedades y cómo administrarlas. Entonces, lo primero es la licencia de paternidad. Como ustedes bien lo conocen, teníamos desde la Ley María en su momento impulsada por el doctor Lozano, Juan Lozano, en Colombia una licencia de paternidad que le otorgaba a los hombres la posibilidad de tener un descanso remunerado con ocasión del nacimiento de los hijos. Y el panorama que teníamos antes de la expedición de la ley 2114 era que el derecho a descanso, a licencia de paternidad era de 8 días hábiles. Y con esta norma se introdujo una ampliación a 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vamos a contar la licencia en días hábiles, sino en semanas calendario. No implica que se haya doblado, como en una primera oportunidad algunos creyeron. No es que pasó de 8 días a 14 días. No es así. 2 semanas calendario y dependiendo de si la empresa trabaja 5 días hábiles a la semana o 6, pues va a ser una ampliación a 10 días hábiles o a 12 días hábiles. Entonces, realmente el impacto no debería exceder eh, más allá de 4 días si estamos hablando de una empresa que trabaja solamente 6 días hábiles a la semana. Eh, los hijos nacidos de cónyuge o compañera permanente o en el caso del padre adoptante. Eso es lo que señala la norma.
La norma habla del cónyuge, compañera permanente y para el padre adoptante. Ahí surge la pregunta de aplicable a las parejas del mismo sexo. En nuestro concepto por principio de igualdad, sí, creemos que sería aplicable. Y en el caso de pareja que no corresponde a compañera permanente, sino a pareja ocasional, ahí va a venir una discusión porque en función de lo que está en el tenor literal de la norma, no se refiere a pareja, sino a compañera permanente y para ello tiene que haber transcurrido el periodo de tiempo establecido en la ley civil y de familia para ser considerado compañera permanente. Entonces creemos que las entidades del sistema de seguridad social van a tener una interpretación restrictiva de esta norma y van a reconocer el pago de licencias de paternidad en escenarios en los cuales sea compañera permanente y no cualquier pareja. El pago de estos días va a estar a cargo de la EPS, igual que en la licencia de maternidad. Quiere decir que el empleador va a obtener reembolso del sistema de seguridad social, pero de cara al trabajador va a tener que pagar en la nómina esas 2 semanas con el salario que venía devengando el trabajador, por supuesto. Y señala la norma que el pago que van a hacer las EPS va a ser reconocido proporcionalmente a las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Si el padre no estuvo vinculado al sistema de seguridad social en contributivo en materia de salud en los últimos 6 meses, 3 meses, todo el periodo del embarazo, que en principio es poco más de 9 meses, eh, pues el reconocimiento es proporcional, que es la misma regla de tres que teníamos con las mujeres cuando acceden a un empleo y venían sin tener cubrimiento en el régimen contributivo de salud en temas de EPS, que el reembolso no lo dan completo, sino proporcional al tiempo. Exactamente lo mismo va a ocurrir. Entonces, eh, ¿qué vamos a enfrentar? Pues las personas que contratamos, en el caso de los hombres, los padres que contratemos, pues vamos a tener probablemente un tema si en los primeros 9 meses del inicio de la relación, desde el inicio de la relación laboral, solicito una licencia de paternidad, pues vamos a tener el tema de que probablemente la EPS no las pague si no estuvo todo ese periodo afiliado y cotizando. Se debe presentar el registro civil de nacimiento ante la EPS dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. Entonces, ese es un plazo legal. Es decir, si no presenta el registro civil de nacimiento dentro de los 30 días, probablemente la EPS va a objetar ese pago. Y el procedimiento de presentación de soportes al interior de la empresa, exigiéndole al trabajador ese certificado dentro de los 30 días siguientes al nacimiento, tiene que funcionar so pena de que después la empresa no pueda solicitar ese reembolso de ese pago de esa licencia de paternidad. Eh, Hay un tema y es cuándo se disfruta la licencia de paternidad. Y la ley no obliga a que sea inmediatamente se da el nacimiento. La mayoría de empresas en sus políticas de administración de este tipo de licencias sí que incluyen reglas que establecen que el trabajador debe notificar del nacimiento y presentar el soporte dentro de los 30 días para poder arrancar con el proceso de cara al sistema de seguridad social
de manera oportuna. Ahora bien, si uno le da al padre el plazo de 30 días desde el nacimiento, puede tener el inconveniente que se lo presentan el día 30, entonces no queda con tiempo para poder procesar frente al sistema la solicitud. Entonces, lo ideal es que el trabajador lo presente, pues no en el día 30, sino en las primeras semanas que transcurren desde el nacimiento. Esto es fácil en algunos ambientes laborales donde hay mucho conocimiento del trasfondo del trabajador. O sea, la empresa eh, tiene un mecanismo de comunicación bastante fluido y las áreas de recursos humanos tienen conocimiento desde el embarazo de que el trabajador va a ser padre. Y eso es bastante común sobre todo en la costa y en la periferia del país, pero a veces en el centro del país la cultura es mucho más conservadora en el aspecto de comunicación y por lo tanto la gente no comunica ese tipo de temas. Entonces es más difícil para las empresas determinar si un trabajador está en esa situación o no. Pero es importante que desde un primer momento tengamos canales adecuados de comunicación. O sea, si el jefe sabe que el trabajador, porque a veces pasa que el jefe o el compañero de trabajo, coordinador conoce, pero nunca le informan a recursos humanos. Entonces, el área de recursos humanos está un poco, eh, pues, ciega, desconoce el contexto y no adopta las medidas de manera oportuna de cara a poder hacer ese recobro de esas 2 semanas frente al sistema. Eh, ¿Qué trae también la licencia de paternidad extendida de esta ley 2114? Tiene una norma que señala que en la medida en que el desempleo estructural del país se reduzca, se va a ampliar en semanas adicionales la licencia de paternidad. Y esa ampliación va a depender de un indicador nuevo que no es la simple tasa de desempleo mensual que conocemos que saca el DANE y que está alrededor del 15%, 14% según los indicadores que hicieron públicos esta misma semana el Departamento Nacional de Estadística, sino que es un indicador estructural nuevo que van a tramitar o determinar con una metodología del Departamento Nacional de Planeación, el DNP, no el DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Y lo van a fijar anualmente en el mes de diciembre. Entonces vamos a tener que estar muy alertas en el mes de diciembre de cada año para ver si hubo una disminución en el índice de desempleo estructural y poder determinar si ya no van a ser 2 semanas, sino 3 semanas, 4 o hasta 5. Porque lo que establece la norma es que la ampliación de una semana adicional por cada punto en que disminuya la tasa de desempleo estructural tiene un tope máximo de 5 semanas. Entonces no podemos creer que esta modificación normativa es estática. Es como ocurre, por ejemplo, con la licencia de maternidad que la ampliaron años atrás, desde el 2017 a 18 semanas, pero eso es una modificación estática, no está en función del índice de desempleo. Eh, el índice de desempleo puede ser muy alto o muy bajo, que la licencia de maternidad va a seguir siendo 18 semanas. Vi que están escribiendo preguntas en el chat. Con todo gusto las voy a ir respondiendo al final eh, del, del, del conversatorio o no sé, Gilma, si prefieres irlas haciendo en la medida que avancemos. Como quieras, como esta era pertinente a lo que estabas hablando en ese momento, no sé si quieres te la leo un momentico. Te pido el favor porque no la puedo ver. Excelente. Bueno, Carolina Costa pregunta, ¿qué pasa cuando el trabajador no entrega el registro dentro de esos 30 días? La pregunta va encaminada a
obligatoriedad del pago por parte de la empresa por la negligencia del trabajador? Bueno, ahí hay, yo creería que como todo depende, porque si el tema que llevó a que el trabajador no presentara el registro civil de nacimiento a tiempo, dentro de los 30 días para que pudiese tramitarse dentro de los 30 días frente al EPS el tema de la licencia, yo creería que la empresa podría válidamente sostener una posición en la cual se abstiene de hacer ese pago de esa licencia, porque la norma dice que la va a asumir el sistema de seguridad social, siempre y cuando el trabajador presente el certificado dentro del plazo. Y la razón por la cual el sistema de seguridad social no lo va a asumir es porque no se hizo de manera oportuna y es totalmente imputable al trabajador. Ahora, si la situación es que al área de recursos humanos le llegó a tiempo el certificado, pero no tramitó oportunamente frente a la EPS el tema, eso no debería afectar el derecho del trabajador. Entonces, creo que hay que hacer un análisis caso por caso para entender por qué no se pudo a tiempo presentar frente a la EPS el tema del recobro o de la solicitud de pago de la licencia, porque no siempre va a ser recobro. Imaginémonos el escenario en el cual el trabajador decide que no va a tomar su licencia de paternidad tan pronto nazca el niño, el hijo, sino semanas después, lo cual es muy común por circunstancias de índole familiar. O sea, muchas veces viene la suegra a ayudar, entonces prefieren que las primeras semanas que está la madre de la mujer, pues no esté en licencia de paternidad el hombre y cuando se va la suegra, pues entra el esposo a colaborar. Y aquí, digamos, la idea es fomentar el tema de responsabilidades familiares. Se supone que esta licencia o permiso se da para generar una conciencia de las responsabilidades en el cuidado, no solamente en el soporte económico, sino en el cuidado de los hijos, que es un tema de responsabilidad compartida. Y señala la misma norma, y ahí eh, yo me apartaba un poco de de lo que establece la norma, o sea, no la comparto, y es que los empleadores deben, según la norma, adelantar campañas de concientización de cara al tema de responsabilidades familiares. Y la razón por la cual no comparto eso es porque el empleador no es el llamado a educar al trabajador en esa esfera tan íntima. Entonces, siento que la sociedad y el gobierno y nuestros legisladores le imponen a la empresa privada, al empleador, todas las cargas que no son capaces de asumir y administrar como sociedad. Y pues, así como yo tengo que respetar la intimidad del trabajador, ¿cómo así que yo lo tengo que educar frente a sus responsabilidades como padre? Eso debería ser una carga social y sobre todo familiar. Pero bueno, entonces dependerá en cada caso por qué no se dio dentro de los 30 días. Yo creería que una empresa lo que la empresa debe hacer es solicitar el pago de la licencia dentro de los 30 días. Y ahí vamos a tener un tema, y es un tema sobre todo con la nómina electrónica y con la seguridad social. Porque si yo presento ante la EPS la solicitud de pago de licencia, pero no reporté la novedad de cara al tema del disfrute, voy a tener una inconsistencia en la seguridad social que va a verse plasmada
también en la nómina, porque entonces los primeros 30 días del nacimiento del hijo, pues el trabajador en nómina devenga salario, no está devengando auxilio por licencia de paternidad. Y todos sabemos que durante la licencia de paternidad, por ejemplo, la empresa no paga aportes ARL porque no está sometido a riesgos y tiene un tratamiento desde el punto de vista de ingreso base de cotización distinto. Entonces, si bien la norma no me señala que tiene que disfrutarse dentro de los 30 días, y el trabajador podría tratar válidamente de decir que lo quiere después, desde el punto de vista de procesos de seguridad social del empleador y de UGPP y de nómina electrónica y de pila, no va a ser conveniente tener una práctica en la cual al trabajador se le permita, más allá de los primeros 30 días desde el nacimiento, el disfrute de la licencia de paternidad. Bueno, la segunda figura tiene que ver, que trajo la ley 2114, fue la licencia parental compartida. ¿Y qué significa esto de licencia parental compartida? Eh, es la posibilidad de que la madre, que es la que tiene muchas más semanas que el padre, le comparta algunas de sus semanas de licencia al hombre o padre para que tenga el cuidado a cargo, el cuidado del menor. Y establece la norma que es viable la distribución de las últimas 6 semanas de la licencia maternal entre los padres. Entonces, no tienen que ser 6. Puede ser que le comparta 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Pero las primeras 12 semanas desde el parto, obligatoriamente las va a tener que disfrutar la mujer. ¿Por qué? Porque la licencia de maternidad no solamente tiene como objeto el cuidado del menor, sino la recuperación física de la madre y todo ese proceso de adaptación a la maternidad que incluso en las madres adoptantes es bastante difícil y complejo. Entonces, la norma reconoce que hay una necesidad eh, física, psíquica, real, de que la madre por lo menos goce con exclusividad las primeras 12 semanas de las 18 semanas, si es que se están contando las 18 semanas desde la fecha de nacimiento del parto. Porque aquí tenemos otro tema. La licencia de maternidad debe disfrutarse, iniciarse su disfrute por lo menos una semana antes de la fecha estimada de parto. Incluso con indicación médica puede ser hasta 2 semanas anteriores a la fecha probable de parto. Y yo pienso que eso es una norma un poco escrita en el aire, porque todos los que hemos pasado por un proceso de maternidad sabemos que es muy común que los médicos tratantes utilicen es el mecanismo de expedición de incapacidades médicas, más que certificados de inicio temprano de la licencia de maternidad para tratar esas últimas semanas del embarazo. Entonces, en la mayoría de los casos, las 18 semanas entran a disfrutarse a partir del nacimiento del niño, lo cual no debería ser así porque desde el 2017 se establece por lo menos una semana antes y hasta 2. Y la razón de ser es que la ampliación de la licencia de maternidad de 16 a 18 semanas en su momento tuvo que ver es con los índices de complicaciones en el embarazo o al momento del parto y de fatalidades de madres y de niños por no tener un adecuado cuidado en las últimas semanas del embarazo, que son cruciales. Entonces,
es muy importante que desde las empresas seamos difusores del mensaje de que si la fecha estimada de parto es X, usted deberá traerme por lo menos con una semana de antelación, presentarme el certificado y salir a disfrutar de su licencia de maternidad. Esta licencia parental compartida requiere unos requisitos, pues el cumplimiento de un proceso y la presentación de unos documentos. El registro civil de nacimiento del menor, si ya nació, por supuesto. Un acuerdo de los padres con la intención de la licencia parental compartida y debe entregarse al empleador dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. Es decir, si el niño nació el 1 de octubre, pues a más tardar durante el mes de octubre deberá presentarse frente al empleador la solicitud de los padres y frente a los dos empleadores, el empleador de la madre y el empleador del padre. El acuerdo firmado estableciendo que la última semana, las dos últimas, la tercera, la cuarta semana, lo que hayan definido de las semanas que le va a compartir la mujer al hombre. Y va a tener que contar con autorización escrita del médico tratante. ¿Y por qué autorización escrita del médico tratante? Porque no se quiere que esto de la licencia parental compartida se preste para que los padres abusen de la figura, quitándole a las madres ese descanso que requieren para cuidar el menor, para destinarlo a otras actividades de ocio que ellos deseen adelantar. Y como desafortunadamente, y es una realidad, la falta de conciencia social frente al tema de las responsabilidades, frente al cuidado de los hijos en los hombres, eso está medido en índices. Hay excepciones, pero sobre todo en los estratos socioculturales más bajos y en un entorno, digamos, como entre más machista el entorno, menos conciencia frente al tema de que es una responsabilidad compartida, pues utilizan después este tipo de mecanismos para tener días libres o irse de vacaciones o estar con otra persona eh, o ausentarse del trabajo simplemente para descansar ellos. Entonces, el padre tiene que llegar a un acuerdo con la madre y el médico debe certificar que la madre efectivamente, desde el punto de vista físico, psíquico, está apta para poder compartir esas semanas, porque habrá el caso en el cual por motivos de salud física o mental no es pertinente lo que se plantea. Imaginémonos una mujer con una depresión postparto grave, pues no tendría mucho sentido que esté compartiéndole al padre la licencia si ella no puede reintegrarse a laborar. No podrá fragmentarse, intercalarse o tomarse de manera simultánea. ¿Qué quiere decir eso? No van a poder prestarse las últimas 6 semanas y decir, ok, una semana tú, una semana yo, una semana tú, una semana. Eso intercalarse no se va a poder. Puede coger las últimas 2, las últimas 3 seguidas y por semanas, no por días. Y tampoco puede ser que diga, ok, yo voy a compartirle a mi esposo las últimas 6 semanas, pero él va a disfrutar esas últimas 6 semanas de licencia parental compartida al mismo tiempo que yo estoy disfrutando las primeras 12. Entonces, eso es muy importante en el tema de tiempo, porque si es para cuidar el niño, pues tiene que haber uno de los dos. Entonces, implicaría, si permitimos
eso de tomarse de manera simultánea, lo que estamos realmente es reduciendo el tiempo de la licencia parental. ¿A quién no aplica? A los padres condenados en los últimos 5 años por delitos contra la libertad, integridad o formaciones sexuales. A padres condenados en los últimos 2 años a delitos relacionados con violencia intrafamiliar o inasistencia alimentaria. Y a padres que tengan vigente una medida de protección en su contra. Eso es lo que dice la ley, literalmente. ¿Qué pienso yo que va a ocurrir? Vía tutela o vía sentencia de inconstitucionalidad van a demandar estas normas, porque los padres condenados por esos delitos van a decir, bueno, pero es que yo incumplí la inasistencia alimentaria mía fue con el hijo de Juan, pero es que ¿por qué me van a quitar la licencia parental y el derecho a cuidar el hijo que ahora estoy teniendo con otra mujer? No quiere decir que porque haya incurrido en ese delito con respecto a esa paternidad, lo vaya a hacer con respecto a esta. Y conociendo los jueces de tutela, es bastante viable que salgan con que eso es violatorio del principio de igualdad. Porque, y de los derechos fundamentales del menor, porque cada menor tiene sus derechos individualmente. Así como a un padre le pueden quitar la custodia de un hijo, no quiere decir que pierde la custodia del hijo siguiente que tiene, sino del que se la quitaron antes. Si uno sigue esa misma lógica, eh, creo que por ese lado van a, van a reclamar. Entonces les decía, disfruto obligatorio de las 12 semanas o 6, se pueden compartir las últimas 6 o el excedente. ¿Por qué? Porque si las 12 semanas se inician a disfrutar antes, una semana antes o 2, entonces no va a ser 12 semanas después del disfrute obligatorio del parto, sino 10 semanas después. Y ahí quedó mal escrita la norma, porque en una parte dice que la licencia empieza a contarse una semana antes o 2, pero en un artículo posterior dice que las 12 después del parto. La aproximación más conservadora es deje que la mujer disfrute siempre 12 después del parto. Y si solamente le quedan 4, porque inició, por ejemplo, 2 semanas antes, entonces ya lleva 14, la mujer solamente podrá compartir 4 o podrá compartir 2 si es que inició el disfrute eh, mucho antes y disfrutó 14 después. Entonces hay que hacer la regla, hay que aplicar muy bien el tema de las semanas para no tener inconvenientes después. ¿En qué consiste la licencia parental flexible? Que es la tercera modalidad que tenemos. La licencia parental flexible consiste en la posibilidad de doblar los días de licencia de maternidad, volviendo los días de trabajo medio tiempo. Entonces, se cambia un periodo de la licencia, bien sea de maternidad o de paternidad, por trabajo medio tiempo. Pero para esto tiene que haber un acuerdo con el empleador. Es decir, no puede el trabajador unilateralmente decir, no, yo he decidido que mi licencia de paternidad, por ejemplo, la voy a cambiar por una licencia parental flexible. Entonces, en vez de tener 2 semanas de licencia a tiempo completo, voy a tener 4 semanas de licencia medio tiempo, lo cual quiere decir que voy a trabajar medio tiempo. Si mi jornada normalmente son 8 horas diarias, voy a trabajar 4. Si mi jornada es 9 horas porque trabajo solo de lunes a viernes, voy a trabajar simplemente 4.5 horas. Entonces debe ser consultado con el empleador dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del menor. La respuesta del empleador frente a la solicitud del trabajador
tiene término legal, es decir, el empleador tiene la obligación de pronunciarse frente a la solicitud dentro de los 5 días hábiles siguientes. La mujer no puede solicitar la licencia parental flexible antes de la semana 13, lo cual quiere decir que va a tener que necesariamente disfrutar las 12 primeras semanas de su licencia de maternidad tiempo completo. Y el padre deberá presentar esa solicitud para disfrute y iniciarlo antes de la segunda semana de su licencia. Es decir, que no podría el trabajador decir, tengo 2 semanas de licencia el miércoles de la segunda semana, decir, ok, yo quiero los últimos 2 días, en vez de tener tiempo completo de licencia, tener 4 días medio tiempo. Ese tipo de solicitudes no sería viable. No se puede interrumpir, es decir, la licencia corre continua. No puede ser que esta semana es tiempo completo, esta semana es medio tiempo. Se requiere un certificado médico que la avale, porque si por la condición del menor o de la madre, me imagino un menor que por necesidades médicas requiere ser bebé canguro, es decir, estar cargado todo el tiempo por la madre, pues no tiene ningún sentido, por ejemplo, que la madre esté compartiéndole al padre semanas para que él la solicite como licencia parental flexible. ¿Por qué? Porque puede pasar que la madre de las semanas que le comparta al padre, éste la solicite para licencia parental flexible, es decir, para medio tiempo. Esto desde el punto de vista de seguridad social va a tener que tener desarrollos reglamentarios, porque las normas de seguridad social están pensadas en que para que la EPS me reembolse licencias tiempo completo, no medio tiempo. Entonces la primera pregunta que le surge a uno es, entonces me van a pagar 2 semanas de licencia y yo desde el punto de vista de nómina lo administro como trabajo medio tiempo, entonces pago medio salario y media licencia para que quede completo en esa quincena de esas 2 semanas, refiriéndome a un escenario en el que un padre solicite que sus 2 semanas de licencia de paternidad se conviertan en 4 semanas de licencia parental flexible. Yo creo que las empresas tienen que digerir esto con calma. Creo que hay muchas preguntas por resolver desde lo técnico en temas de nómina y de seguridad social. Entonces, es importante tener esto presente antes de salir a aprobar licencias parentales flexibles de tiempo parcial y asumir que el sistema está preparado para pagarme 4 semanas de licencia parental flexible. O sea, es más, el concepto sigue siendo uno solo, licencia de paternidad y licencia de maternidad. Ni siquiera los conceptos de licencias parentales están en la reglamentación del sistema de seguridad social. Y como ahora, señores, todo lo que yo escriba en mi nómina le va a llegar a la DIAN y a la UGTT y tiene que haber coincidencia en los tiempos, en los momentos y en los valores, es importantísimo ser coherente con eso. Entonces, esta licencia parental flexible me permite, en el caso de la madre, que la madre o tome sus últimas 6 licencias tiempo completo, si decidió no compartir, o le pida a su empleador, oiga, yo me reintegro antes de tiempo y en vez de estar con una ausencia tan larga, estoy medio tiempo las últimas 12 semanas. En vez de 6 semanas tiempo completo, 12 semanas. Y esto no solamente es bueno para la madre, o sea, no nos debemos mentir, en muchos casos para el empleador es un problema
esta ausencia tan prolongada de la mujer por 18 semanas. Entonces, eh, puede ser un win-win, un gana-gana para las partes, porque si la madre está en buena forma psíquica y físicamente para reintegrarse a trabajar y le sirve esta opción, pues será bienvenida. Lo que no puede el empleador es imponérsela a la trabajadora y decirle, quiero que te devuelvas 6 semanas antes y que esas 6 semanas se vuelvan 12 semanas de licencia medio tiempo. No, o sea, no está dentro de las facultades del empleador y eso sería un abuso de la figura. Otro tema que trae esta 2114 es unas medidas de cara a prohibir la discriminación de la mujer en el empleo. Todos sabemos, la tasa de desempleo de las mujeres es mucho más alta de los hombres. Esto se ahondó más durante la pandemia y una vez más, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, ya estaba en otros lados, vuelve y dice el legislador, está prohibido los exámenes de sangre, las pruebas de embarazo para acceder al empleo. Y señala que podrá la candidata a un empleo seleccionar el laboratorio o centro médico para llevarse a cabo las pruebas de sangre requeridas para el ejercicio, digamos, del cargo o más bien para determinar la aptitud. Eh, si se incumple esto, es decir, si se solicitan pruebas de embarazo para el acceso al cargo, habrá una sanción de hasta 89 millones de pesos aproximadamente, que corresponde hoy en día a 2.455 VTs porque está expresada la norma en VTs. E incluso la trabajadora que haya sido obligada a practicarse una prueba, y está mal la norma porque la norma dice la trabajadora realmente es la candidata a un empleo porque no es trabajadora. Si es que me estoy haciendo la prueba para acceder al empleo, soy simplemente una candidata al empleo. Tiene que ser contratada para el cargo al que aspiraba. Yo creo que esta norma es bastante eh, eh, teórica, porque en la práctica, ¿qué capacidad de negociación tiene la candidata? La candidata le dicen, tiene que irse a hacer el examen médico en tal sitio. eh, la posibilidad de oponerse a esto eh, es bastante baja, porque la empresa lo que puede decir es, mire, no lo contrato. Y tendrá la discrecionalidad que tiene todo empleador en el proceso de selección para decidir a quién contrata y a quién no. Entonces, ahí va a haber un tema probatorio si la mujer quiere alegar discriminación. Se prohíben, y esto ahora sí hay norma expresa en Colombia, antes no existía norma expresa, se prohíben las preguntas relacionadas con planes reproductivos en las entrevistas de trabajo. Y es una práctica discriminatoria. Y aquí es donde está el tema de los programas de difusión y las campañas pedagógicas de corresponsabilidad de padres en la crianza que le impusieron a los hombres. Listo. Esto hablando de las 3 licencias. Ahora vamos a hablar del fuero parental. No sé si hacemos de pronto una pausa un momentico, que tengo 3 preguntas. Claro que sí, Gilma, dime. Dale, perfecto. Tengo una de seguimiento de Carolina, que fue hace rato, cuando hablamos de la pregunta que ella te hizo. No sé si la respondiste. Si la empresa paga al trabajador, toca firmar la autorización de descuento en caso de que sea imputable al trabajador el no pago de la licencia por la EPS. No sé si la alcanzaste a responder. No, si la empresa le paga al trabajador, puede después descontarle al trabajador porque no fue reembolsada por su EPS. A ver, si lo que ocurrió fue que el empleado no presentó el certificado a tiempo
y no se pudo reembolsar, obtener el reembolso por una demora del trabajador, yo creo que el trabajador no tiene un derecho a ese pago. Entonces no debieron haberle hecho el pago. Si le hicieron el pago, es un pago en exceso. Y uno podría hacer un descuento. Ahora, si lo que pasa es que hubo un inconveniente de otro tipo, no me la están pagando porque no estuvo todo el periodo afiliado. Yo pienso que en esos escenarios el empleador va a tener que asumir ese gasto o ese costo como ocurre con las mujeres. O sea, si una mujer entra a trabajar y ya estaba embarazada, a ese empleador no le van a pagar la licencia de maternidad completa si esa mujer no venía en el sistema contributivo de salud como cotizante al sistema. Y ese empleador no puede, so pena de esa situación, no pagarle a la mujer su licencia de maternidad. Ahí yo daría una aplicación analógica entre las prácticas que se hacen con la licencia de maternidad frente a la licencia de paternidad. Ahora, ese descuento es cuestionable y en una sede constitucional no me sorprendería que si interpone una tutela del trabajador, el juez de tutela establezca que debe pagarse y asumirse por el empleador. Pero lo que dice hoy en día la norma es que debe ser asumida por la EPS. Y si la EPS no la asume porque el empleado no hizo a tiempo el trámite de presentar el certificado y los demás documentos para poder recobrar esa licencia, yo creería que ahí es una negligencia del trabajador y por lo tanto debería perder el derecho al pago económico. Es una posición bastante dura y lo sé, pero si no asumimos desde nuestras políticas y nuestras prácticas esas posiciones, se vuelve todo un descontrol y ya los trabajadores saben que presente o no presente el certificado a tiempo, les van a dar la licencia y se las van a pagar. Entonces, no, no es un mensaje adecuado de cara a la administración del personal. Eh, ¿Alguna otra pregunta, Gilma? Sí, hay como 3 más. Estoy pensando que si quieres, termina la presentación y después abrimos más bien micrófonos para que sea más para que la conversación fluya, porque creo que hay varias dudas. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la ley 2141 del 10 de agosto de 2021. Esta norma expresamente señala que el incremento, que el tiempo durante el cual opera la presunción de despido discriminatorio para la madre se extiende durante todo el periodo de la licencia, porque no nos olvidemos que la norma del Código Sustantivo del Trabajo hablaba de 3 meses y resulta que la licencia es de 18 semanas, más de 3 meses. La posición que yo había tenido frente al tema era que en la medida en que se había venido ampliando la licencia de maternidad, el periodo de esta presunción también se venía ampliando. Pero eso no era consistente con el tenor literal de la norma que decía 3 meses. Entonces lo que hicieron fue modificar el Código Sustantivo del Trabajo para que señale que existe la presunción durante las 18 semanas posteriores al parto. Y eso no necesariamente en todos los escenarios va a coincidir con el periodo de licencia, porque todos sabemos, por ejemplo, que en el caso de partos múltiples la licencia es 20 semanas, o en el caso de partos prematuros la licencia se amplía en el número de semanas desde la fecha probable de parto y la real, esas semanas que transcurran en ese interregno, se añaden a las 18. Entonces, seguimos teniendo esa diferencia porque la norma dice 18 semanas posteriores al parto, como quedó hoy en día con la ley 2141. Y la novedad legislativa consiste en que se establece que aplica la misma protección o fuero para el padre
con cónyuge, esposa o compañera o pareja sin trabajo formal. Y esto sí nos cambia el panorama. Teníamos una sentencia de constitucionalidad que por principio de igualdad había dicho que los hombres, que los padres tenían derecho a fuero de paternidad en los escenarios en los cuales tu cónyuge o compañera permanente, beneficiaria y dependiente de él, y así registrado en la seguridad social, estuviese embarazada o en el periodo de su licencia de maternidad. Entonces, ahora ya tenemos, uno, ya no es una creación jurisprudencial, ya tenemos ley que lo dice. Y dos, en términos mucho más amplios que la sentencia de constitucionalidad, porque ahora la ley lo que dice es, esta protección aplica para el padre del niño y no importa el tipo de vínculo que tiene con la madre. La madre no tiene que ser ni su dependiente en temas de seguridad social, es decir, no tiene que estar registrada como beneficiaria. Antes era mucho más fácil para las empresas determinar de cara, por ejemplo, a las finalizaciones de contrato, a los despidos. Uno simplemente chequeaba si el hombre tenía, trabajador hombre, tenía registrada beneficiaria o no. Si no tenía registrada beneficiaria, pues el riesgo de un fuero de paternidad era mínimo o inexistente, porque no podía alegar la protección si no tenía registrada a esa persona, mujer, como beneficiaria en la seguridad social de él. Pero ahora con esto, y no importa si la pareja, si coexiste pareja con cónyuge, o sea, el hombre va a tener acceso a la protección, incluso si la pareja, cónyuge o compañera trabajan. Lo que pasa es que si tienen un trabajo informal, tienen la protección. Y eso no va en función del nivel de ingresos, porque sabemos muy bien que hay personas que están en la informalidad y ganan y tienen más recursos que incluso los que están en la formalidad. Entonces, si la pareja, cónyuge o compañera tiene un trabajo informal, eh, va a tener protección. La pareja, hombre o el esposo. Entonces, ese es un tema complicadísimo porque uno como empleador va a tener que cada vez más buscar estrategias para prever escenarios de fuero cuando adelante terminaciones. Porque la norma habla del despido. Y despido, todos sabemos, es decisión unilateral del empleador. Pero ¿qué va a pasar con los contratos a término fijo de los hombres? Porque con las mujeres, la Corte Constitucional me obliga a mantener el contrato, la jurisprudencia. Así vaya a expirar el plazo, la justa causa de la expiración del plazo no en todos los escenarios es eficiente. Entonces, yo lo que preveo que va a ocurrir con esta ley 2141 es que van a empezar los rastreos de los hombres contratados a término fijo. Entonces, cada vez más, y qué ventajas de las contrataciones en cadena a término fijo van a desaparecer. Obligatoriedad de solicitar autorización para despido de padre o de madre. Quiere decir, hay que ir al Ministerio del Trabajo ante el inspector del trabajo competente con respecto a la dirección territorial del sitio, del domicilio de la empresa donde está trabajando el trabajador a acudir a sacar la autorización para el despido. La indemnización, si se llega a terminar a un trabajador o a la madre sin previa autorización de la autoridad competente, es decir, del inspector de trabajo, es de 60 días. ¿Qué hicieron con esto?
Antes, lo que había ocurrido era que, en virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el juez de tutela estaba facultado para ordenar el pago de esta indemnización de 60 días a título sancionatorio cuando vislumbraba una práctica discriminatoria del empleador. Pero era una facultad que se habían venido rogando los jueces en un contexto de interpretación ampliado, porque la norma no regulaba eso de ninguna manera. La norma no estaba diseñada para que en los escenarios de reintegro uno además pagara 60 días porque no estaba previsto así. Ahora bien, con esto lo que vamos a tener es que nos lo reintegran y además el trabajador va a tener derecho automáticamente a esos 60 días. Entonces, pago los salarios del periodo que no trabajó y tengo que pagarle un bono, un regalito de 60 días a título de indemnización por haberlo terminado. Bueno, la prohibición de despido antes de la ley 2141 estaba en el caso de la mujer, obviamente durante todo el periodo del embarazo y la licencia de maternidad. La norma decía 3 meses. Y había una inversión de la carga de la prueba porque no había presunción, pero si había discriminación con ocasión a la maternidad o lactancia, por supuesto había protección en el periodo que ocurriera desde los 3 meses de nacimiento del niño hasta los 6. Eso era lo que decía el tenor literal de la norma. Con la 2141 como quedamos fue de la siguiente manera: 18 semanas a partir del nacimiento más el embarazo, presunción de despido discriminatorio. El tiempo de la semana 18, desde el nacimiento del niño hasta los 6 meses de edad del niño, es donde opera la inversión de la carga de la prueba, es decir, no se presume, pero la mujer podrá, por supuesto, reclamar que hubo un despido discriminatorio si tiene y presenta los elementos de prueba que sostienen que es con ocasión de su maternidad que se terminó el vínculo. El fuero de paternidad. La norma establece 18 semanas siguientes al parto. El hombre debe presentar para activar esta protección una notificación verbal o escrita del estado de embarazo de la pareja, cónyuge o compañera permanente, y a partir de esa notificación tiene un plazo de 1 mes para presentar soporte médico, exámenes médicos, la prueba de embarazo fehaciente técnico, no es una declaración simplemente. Y adicionalmente va a tener, lo que sí va a ser una declaración es el tema de que la pareja no tiene empleo formal. Y esta es una declaración que se entenderá bajo la gravedad de juramento con todas las implicaciones que tiene la declaración bajo la gravedad de juramento. La recomendación para las empresas es: usted exija notificación escrita para tener prueba, porque la palabra se la lleva el viento, de cuándo se le presentó. Y coente desde ahí los 30 días para presentar el soporte. Y por otro lado, esa declaración bajo la gravedad de juramento, invéntese un formatico y que la firme el trabajador. Así como que también debería informar y notificar si es que por alguna razón se interrumpe el embarazo, porque puede pasar perfectamente que en cualquier estado del embarazo haya una pérdida y por lo tanto desaparecería el fuero de paternidad. Eh, Esto, en últimas, ¿qué implica? Tenemos que notificar al empleador del estado de embarazo, no solamente en el caso de la trabajadora mujer, sino del estado de embarazo de las parejas, cónyuges o compañeras de los hombres. Hay que generar esa cultura
dentro de las organizaciones. Hay que documentar y tener una política adecuada y unos procesos eficientes en términos de tiempo para poder adoptar las medidas necesarias para llevar a la práctica la protección real que se requiere de cara a los fueros, tanto de maternidad como de paternidad, y para poder también adelantar los procesos frente al sistema de seguridad social de los recobros de la licencia de maternidad y de paternidad. Y evidentemente seguimos con la angustia de el reintegro. El reintegro ya es la salida inmediata de los escenarios de terminaciones discriminatorias. No lo dice así la norma no utiliza la palabra reintegro en ningún lado, la 2141, pero esa es la práctica y eso es lo que está alineado con las sentencias de constitucionalidad. Entonces, bueno, a administrar esta nueva realidad. Gilma, si quieres, porque no puedo ver las preguntas, voy a detener eh, el compartir pantalla para Perfecto. escuchar las preguntas y ver si puedo mirar aquí en el chat y contestar un par de las preguntas. Vale, Cuando, si les parece, sí, no sé si prefieres o si leerlas prefieren hacerlo en vivo, más les rápido. pido excusas porque tengo un evento, entonces tengo 5 o 10 minutos más, pero con todo gusto podemos abrir los micrófonos para que nos hagan Ujú. saber Sí, porque sus preguntas. fueron comentarios que iban saliendo a medida que ibas hablando, entonces prefiero que simplemente levanten la mano, abran sus micrófonos. Carolina, que tenía unas preguntas de seguimiento. Entonces, Luz Hola, Marina, si quieres. Carolina, hola, buenos días a todos. La pregunta, digamos que es para precisar más bien, porque no me quedó claro, y es si la autorización de descuento es procedente o no es procedente, o sea, si hay que formalizarla o Yo, podemos hacer el descuento inmediatamente y hago la claridad es que es cuando el trabajador no presentó oportunamente, o sea, dentro de los 30 días el registro civil. y ya le pagaste, porque es que si no te presentó el registro civil, Exactamente, no debió supongamos, ya haber le salido pagué a y no disfrutar. presentó el registro. Lo primero, Carolina, es que si no te presentó el registro, no debió salir a disfrutar la licencia. ¿Ok? Ese escenario no lo deberías tener. Ok, Pero si lo tienes, yo creería que la posición más aconsejable debería ser que te dé la autorización de descuento para tener por lo menos acreditado un consenso de cara a ese descuento y un reconocimiento del trabajador de su negligencia de cara a la presentación oportuna de los documentos soportes. Creo, ¿te quedó claro? sí, señora, claro, Oh, totalmente. ok. Y la otra pregunta que sí, tenía es si, la otra pregunta que tenía es si presenta el registro civil el hombre y tiene a la esposa de beneficiaria, ¿eso no sería suficiente para que se active el fuero o tiene que haber la declaratoria? Porque, bueno, si ya yo me doy cuenta que tengo el registro y la tiene de beneficiaria en la EPS, de pronto si hago el retiro, puedo tener complicaciones en términos probatorios que ordenen un reintegro a través de tutela. O necesariamente ellos tienen que hacerlo por escrito como establece la norma o podríamos arriesgarnos. Es como la duda también que tengo en ese aspecto. En el caso de, a ver, si la esposa es beneficiaria de él, o sea, esos hombres que tienen registrada a la pareja como beneficiaria en el sistema de seguridad social y esa pareja está embarazada o ha tenido un bebé en los últimos 18 meses, en el caso de las esposas se presume que es del marido, ¿no? Por norma civil. Entonces, sin lugar a dudas, tiene protección. Luz, tienes la Gracias. palabra. De nada.
Luz, Creo que tiene problemas de internet. Si quieres, pasamos con Alexander Gilma, que también tiene perfecto. levantada la mano. Cuéntanos, Alexander. Hola, bueno, muy buenos días, Alexander de Espriella. Bueno, yo soy abogado, fui abogado litigante, actualmente soy asesor de la gerencia de talento humano de Cotembar. Y pues yo interpreto la norma cuando dice terminar el contrato, es que sí, opera la justa causa o una justa causa posterior al disciplinario o una terminación unilateral del contrato de trabajo. Sin embargo, interpreto que en la aplicación del artículo 61, literal 6D, no hay necesidad de pedirle permiso al ministerio porque realmente opera una terminación del contrato por vencimiento de término pactado o terminación de la obra. Esa es mi posición. En este caso, no habría necesidad que pedirle ni siquiera permiso al ministerio o en su defecto que el trabajador tenga algún fuero. No sé si también es lo que por ahí fue donde usted enfocó la respuesta. Sí, la norma habla de despido. El tenor literal, Alexander, habla de despido y la expiración por plazo o finalización de la obra no constituye un despido. Ahí estamos totalmente de acuerdo. La 2141 dice eso. Sin embargo, todos sabemos que en sede de tutela, cuando yo tengo y activo una expiración, una terminación por expiración de plazo, en el caso de las mujeres, o por supuesta finalización de obra, la posibilidad de reintegro es superior al 70%. Entonces, mi comentario iba a que no me sorprendería que la jurisprudencia constitucional aplique exactamente las mismas reglas que hoy en día aplican a la licencia de maternidad y al embarazo para la protección de cara a los contratos a término fijo o por obra labor, de manera equiparable o igualitaria frente al fuero de paternidad. Es, el tenor literal nos ayuda y esa es la posición, digamos, eh, literal del artículo. Pero si uno activa esas terminaciones, la posibilidad de que te lo reintegren en sede de tutela es importante. Las empresas tienen que ser conscientes que, que ya la jurisprudencia ha dicho que la expiración, que prevalece el derecho del nasciturus y de la mujer y de la familia y de la mujer a través del hombre, porque es que hay que entender que el fuero de paternidad no es para proteger al padre. El fuero de paternidad es para proteger a la madre y al niño a través del padre que es el sustento de ellos o quien les provee el sustento a ellos, a la madre y al niño. Entonces, en ese escenario, me parece bastante posible que las autoridades en sede judicial comiencen a establecer reglas jurisprudenciales en el sentido que todo tipo de terminación, cuando está de por medio el derecho al acceso a la seguridad social y al mínimo vital de la madre y del niño, prevalezcan sobre la facultad del empleador de dar terminación a los contratos por expiración del plazo, más cuando las actividades, y eso no es un secreto, muchas veces las empresas utilizan la expiración de plazo no porque hay una actividad atada a un plazo realmente, sino porque lo utilizan como mecanismo de prueba o para reemplazar a la persona porque está en una situación, no necesariamente un escenario en el cual de verdad hay un plazo atado a una operación. Entonces yo creo que esa posición es totalmente válida desde la literalidad, pero que tiene un riesgo desde el escenario constitucional. Yo voy a tener que excusarme porque tengo otro evento que Yo debo guardé ya las conectarme, preguntas que faltaban, no te pero preocupes. por supuesto, házmelas llegar, Gilma, por supuesto, las Sí, contestamos todas para que se las haga llegar a los afiliados y este espacio es de ustedes perfecto. para las consultas que tengan. Y una vez más, encantada de poder compartir con ustedes y en estos comités háganos saber qué otros temas
son de su interés para que con la doctora Gledys los abarquemos y podamos brindarles información que sea del interés y utilidad a todos ustedes. Hasta Maravilloso. luego, que tengan un buen resto de mañana. Muchas gracias, Carolina. Que estén muy bien todos. Por favor, cualquier cosa nos escriben y nosotros le haremos llegar las preguntas a Carolina también. Muchas gracias por su tiempo en la mañana de hoy. Que esté muy bien.